quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. A propósito de creer, ¿no? Decía, por ahí hay una anécdota donde dos ateos hablaban entre ellos y de pronto uno de ellos le dijo al otro: vamos a escuchar a Spurgeon, en el tiempo de Charles Spurgeon. Y resulta que cuando aquel ateo recibe la invitación de su amigo, que también era ateo, le dice: pero ¿y a qué vamos a escucharlo si tú no crees en lo que él predica? Y entonces aquel ateo le contesta a su amigo y le dice: pues yo no creo, pero él sí cree. ¿Verdad? Y es importante eso, ¿no? Que alguien está hablando y predicando de lo que cree, ¿no? Y entonces para algunos puede ser que, bueno, finalmente el Señor haya estado desapareciendo en la vida de mucha gente, y Jorge lo decía muy bien, sí, pero bueno, nosotros le damos gracias a Dios porque todavía estamos aquí. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si ya le dimos un aplauso a Jorge? ¿No? Vamos a darle un aplauso a Jorge, por eso, por favor. ¿Qué les parece si nos disponemos enseguida a escuchar una reflexión esta tarde que tiene que ver con la última reflexión no del mes, ¿verdad? Porque dijimos que iba a ser un bimestre. Ya también Jorge nos comentaba que hoy estamos terminando esta serie, estamos terminando el mes, estamos terminando el bimestre. A partir del siguiente domingo empezamos una nueva serie que ya les anunciaremos, ya les haremos saber, y el Señor va a seguir trayéndonos una palabra para reflexionar y seguir creciendo y seguir alimentándonos. Esta tarde vamos entonces a tratar el último tema de esta serie, y para ello, bueno, pues yo les voy a invitar a leer dos pasajes. Uno de ellos se encuentra, ahorita van a ver por qué es, voy a hacer algunas aclaraciones así muy rapiditas, lo más que pueda. El primero de ellos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7 en adelante, y fíjense lo que dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, escuchen esto, buenas cosas a los que le piden? Y luego en el Evangelio de de Lucas, este es Mateo, en el Evangelio de Lucas es el pasaje paralelo que vamos a leer en el capítulo 11. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, fíjense en esto, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso es lo que dicen los dos pasajes paralelos de Mateo y de Lucas respecto de un mismo acontecimiento que tiene sus diferencias, y parece ser que en algún momento no se ponen de acuerdo los que escriben, pero ahorita vamos a checar 2 o 3 detallitos
y a manejar una pequeña reflexión. Yo les voy a invitar a que oremos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos nueva de estar, Señor, delante de ti. Gracias. De poder, Dios, traer una palabra, una reflexión, de poder compartir una pequeña enseñanza. Como te decía hace un momento, yo espero que haya una palabra que alcance la mente, que alcance el espíritu, el alma, el corazón, la voluntad de aquellos hombres y mujeres que nos escuchan, que nos miran hoy, que lo harán mañana, que lo harán después, y que de esa manera, Dios, haya algo que podamos dejar, Señor, para que sus vidas puedan ser mejores delante de ti, Señor, y a favor de ellos y a favor de su entorno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Pónganse cómodos dando un gloria a Cristo y vamos a pensar un poquito en la palabra de Dios esta tarde. La palabra de Dios nos presenta a nosotros dos pasajes las mismas ideas en dos pasajes distintos. Y lo primero que quiero decir a manera de aclaración para introducir es que todo el contexto de estas expresiones y de estas palabras que la palabra de Dios nos presenta o la Escritura nos presenta, todo el contexto es un contexto básicamente de oración. O sea, en todo a lo que se está refiriendo el Señor ahí tiene que ver con el asunto de la oración, específicamente hablando. Y a lo mejor hay una serie de detallitos que pudiéramos revisar. Yo no sé si alguna vez les han llamado a ustedes la atención, o si alguien ha leído esto y le ha prestado atención, por ejemplo, cuando en el Evangelio de Lucas la palabra de Dios nos dice acerca de aquel hombre que va con un amigo a pedirle ayuda porque otro amigo ha venido ya tarde y no tiene que ofrecerle. En el versículo 8, por ejemplo, lo quiero manejar como un pequeño ejemplo de yo diría, no sé si descuido o manera incorrecta de traducción o desacuerdo de los pasajes que se den en parte. Dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo. ¿Sí? Como que hay una pequeña mala forma de escritura, ¿no? La correcta traducción tal vez sería algo así como: os digo que aunque no quisiera levantarse a dárselos, ¿verdad? Así sonaría correcto, coma, porque no está la coma ahí, está más adelante. O por ser su amigo, ¿sí? Ahora sí, está la coma ahí, y luego dice: sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y entonces ya suena coherente, ¿no? La escritura que nosotros leemos acá. A veces hay tantos detallitos así de pronto en la palabra de Dios que nosotros, la gente que luego critica el asunto de la fe, agarra ese tipo de detalles y hace una serie de señalamientos que a veces no son tan importantes. Pero la palabra de Dios nos presenta toda este diálogo o esta exposición que el Señor hace y ejemplificación que el Señor hace delante de la gente, hablando con respecto al asunto de la oración. Y una tercera cosa que quiero mencionar aquí, que creo que es importante que entendamos todos nosotros, es que tiene que ver con la aclaración que hice a la hora de la lectura, cuando en el Evangelio de Mateo la palabra de Dios dice, hablando el Señor Jesús: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan, ¿verdad? Y en Lucas dice el Señor Jesús: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, y luego dice, el Espíritu Santo al que se lo pida. Este aparente desacuerdo también en estos dos pasajes nos invitan a nosotros a pensar en lo importante que es engarzar, ¿sí?, una idea con otra. Mientras Mateo llama cosas buenas, Lucas a esas cosas buenas le pone nombre, y a esas cosas buenas le llama Espíritu Santo, ¿sí? Esa tercera aclaración nos lleva necesariamente a una cuarta que luego nos va a llevar a una quinta,
engarzadas, concatenadas, una con otra. ¿Cuál es? Esa cuarta aclaración tiene que ver con el hecho de que cuando Mateo habla de esas cosas buenas y Lucas le pone Espíritu Santo, entonces recuerden ustedes que todo lo que dice Pablo después con respecto al Espíritu Santo, como por ejemplo hablando acerca de ministerios, hablando acerca de dones, ¿sí? Hay un listado que nosotros podemos considerar, y entonces en la mente del Señor Jesús, entendiendo a Mateo y a Lucas, está presente la idea de que en la mente de Dios lo más importante para darnos a nosotros no tiene que ver con todo aquello que a veces nosotros consideramos importante y valioso, sino tiene que ver con aquello, y es importante entenderlo, que no en nuestra mente y en nuestro corazón, sino en la mente y en el corazón de Dios es lo realmente importante. Y no es ni el carro, ni la casa, ni nada que se le parezca, ni el buen trabajo, ni el mucho dinero, ni el gran negocio. Eso no es lo más importante, porque eso no es lo básico. Esa es la consecuencia de lo realmente importante. Y lo realmente importante se llama dones y ministerios que vienen acompañando, ¿sí?, la bolsa que se llama Espíritu Santo. ¿Me siguen? Entonces, esos dones y esos ministerios son esas cosas buenas de las que el Señor Jesús habla aquí, cuando dice que entonces nuestro Dios, siendo bueno, nos dará todo lo que le pidamos. Esas cosas buenas son esos ministerios y son esos dones de los que después Pablo habla en una de sus cartas o menciona posteriormente. Cuando nosotros pensamos en eso, entonces viene una quinta aclaración, y ahí lo voy a cerrar, aunque tiene que ver con todo esto también. De ahí que en algún momento el Señor exprese y diga: no os afanéis por lo que habréis de comer o habréis de vestir. Luego dice: porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y si nosotros entendemos a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de esas cosas buenas, y escuchamos la voz del Señor Jesús diciendo: vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, entonces eso nos lleva a entender que aquello que de pronto a veces a nosotros nos roba la paz, nos estresa, nos quita la calma, nos roba el sueño, la tranquilidad, que tiene que ver con la vida diaria, con las cuestiones materiales, dice el Señor, Él sabe de qué tenéis necesidad. Y si había de haber algo por lo que tú deberías de, ahora sí que, entre comillas, de afanarte por conseguir, no es eso que se estresa, sino es eso a lo que Él en algún momento llama cosas buenas. Espero estarme entendiendo. Ahora, una vez hechas esas pequeñas aclaraciones, y aquí voy a hacer la sexta y ahora sí la última, porque tiene que ver con el tema, vamos a pensar en el tema de esta tarde. El tema de esta tarde le hemos llamado nosotros, a lo mejor va a haber más aclaraciones, un padre consentidor. No es una afirmación, es una pregunta. ¿Nosotros tenemos un padre consentidor? Yo muchas veces he dicho que el dicho ese de la gente de que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados es una mentira, porque Dios sí cumple antojos. Nada más que el Señor es muy cuidadoso de velar por el tipo de antojos que nosotros tenemos. Y entonces, esa ya es una aclaración más. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y hablamos de el pasaje que nos ocupa y que es en lo que nos vamos a centrar ahorita, básicamente las ideas de pedir, buscar, llamar, entonces vamos a tener que entender bien esa idea. Un padre consentidor, pon atención a esto, porque Jesús dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre o se le abrirá. Para empezar, los verbos están en un tiempo muy característico, que es un imperativo presente continuo, los tres, ¿sí? En algún momento el Señor dice: buscad y hallaréis, ¿sí? O pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y ese es un verbo, o la forma es un imperativo presente continuo. Ahora, cuando nosotros pensamos en esas expresiones, de pronto nos quedamos con la idea de que nuestro Dios es tan consentidor que todo lo que nosotros le pidamos,
Él nos lo va a dar. Y sí, el Señor es consentidor con nosotros, pero dentro de la sabiduría que Él posee. No puede ser el Señor, escuchen esto, no puede ser el Señor como nosotros los padres. Lo que Jesús dice aquí es que Él es mejor, y nosotros malinterpretamos la idea, ¿sí? Malinterpretamos la idea cuando dice Jesús: si vosotros siendo malos sabéis cuánto más vuestro Padre les dará todo lo que le pidan, ¿sí? Malinterpretamos esa idea porque nosotros a lo mejor a los hijos a veces no les damos una piedra en lugar de un huevo, ¿verdad? Ni les damos una serpiente en lugar de un pescado, y eso también requiere aclaraciones. No hacemos cosas como esas, a lo mejor no de ese tipo, pero así hacemos muchas otras que se les parecen. ¿Por qué? Porque nuestros hijos muchas ocasiones piden de nosotros cosas que sabemos que les van a hacer daño, y aún así se las damos. Pueden querer comida que les va a hacer daño, ya no deben de comer. Pueden estar queriendo salir a la calle, lo digo porque a mí me pasa. O sea, a veces alguno de mis hijos llega, es la 1 de la mañana. O sea, llegamos con la familia de algún evento, lo que sea, las 12, 12:30, y alguno de mis hijos sale con que: oye, pa, fíjate que es que mis amigos me acaban de decir que están en una fiesta y me están esperando. Lo bueno es que algunos todavía piden permiso, todavía avisan, todavía dicen: ¿habrá chance de ir? Y luego yo miro la hora y digo: ¿tú crees que es hora esta de andar saliendo como si apenas fueran las 6 de la tarde? Pero a veces nosotros, para evitarnos el problema, ¿qué decimos? Sí. Y nuestros hijos se van, y no les estamos dando una piedra en lugar de un huevo, ni una serpiente en lugar de un pescado, pero sí estamos haciendo muchas veces algo muy similar. Pongan atención a eso. ¿Ah? Y Jesús dice que nuestro Padre Celestial no hace eso. De ahí que nosotros podamos ir a pedirle al Señor, y ahorita lo vamos a ver, podamos irle a pedir cosas que en lugar de ayudarnos o de bendecirnos nos van a perjudicar. Y aunque pueda parecer un acto muy generoso de parte de Dios el concedérnoslo, ¿sabes qué va a pasar? Él simplemente va a decir: no. Así de simple. No, y se acabó. Entonces, ¿un padre consentidor? Lo dejo para la reflexión. ¿Lo es? Para mí, lo es y no lo es. Así de simple. Lo es y no lo es. Entonces, para no hacer más aclaraciones, yo quiero invitarles a pensar, y miren, no me voy a detener porque quisiera reflexionar con ustedes en dos cosas previas que son muy importantes, porque luego siento que se va a quedar así un poco incompleta la reflexión, pero no lo voy a hacer aunque se quede incompleto. Pero sí necesitaríamos pensar en, escúchame, ¿qué pedir delante de Dios? Y la Biblia lo dice, que es muy interesante, la Biblia lo dice. ¿Qué pedir? 2, una segunda cosa que sería importante que ustedes y yo supiéramos, y a lo mejor en algún otro momento tengo que decirlo. No voy a decir una tontería como alguien que por ahí, un político se atrevió a decir que otro político era semejante a Buda, era semejante a Mahatma Gandhi, a no sé en quién más, y terminó diciendo que hasta era igualito a Jesucristo. Pero es una tontería eso. Pero sí pasa algo aquí, y es el hecho de que la gente que está un poquito más cerca de nosotros pues tiene el privilegio a lo mejor de poder recibir algo que así a la generalidad no se le da. ¿Qué pedir? ¿Cómo pedir? A lo mejor son cosas que no voy a mencionar ahorita, y a lo mejor a la manera de Jesús, ¿no? Dice la Biblia que el Señor Jesús a sus discípulos les aclaraba muchas veces las parábolas que a la gente les decía y que la gente no entendía. Y así pasa aquí, otra vez, perdón por la comparación, por eso hice la aclaración previa, pero en ese mismo sentido a la gente que está un poquito más cerca, y que les decía una vez a mis hermanas y a mis cuñados: ustedes están aquí platicando conmigo, sentados a la mesa, y están escuchando. Por eso me atrevo a compartirles algo. Si yo mirara que no les interesa, simple y sencillamente me callaba y no decía nada, o no decía algo, no compartía algo. Pero eso a lo mejor les va a tocar a ellos escucharlo, lo que acabo de mencionar. Esta tarde quiero hablar nada más de lo que son las implicaciones del pedir, las implicaciones del buscar, las implicaciones del llamar. De eso quiero hablar.
¿Sí? Espero que estarme explicando y poder tener más o menos idea de qué es lo que nosotros estamos tratando de decir esta tarde. Amén, hermanos. Así que en primer lugar yo quiero invitarles a pensar en lo que vienen a ser las implicaciones del pedir. A lo mejor es la parte más amplia, las dos están un poquito más cortas y nos vamos a ir más rápido. Y para empezar, insisto, debo de decir que para poder pedir, y aclaro, voy a insistir otra vez porque me da muchas vueltas aquí el asunto. Yo siempre he sido de la idea de que delante de Dios no vamos y pedimos, yo acostumbrado a ir y agradecer en un acto de fe. Ir y agradecer. Pero hay cosas sobre las que la Biblia específicamente dice que sí debemos pedir. Y entonces, algo bien interesante, fíjate bien a lo que voy. Algo bien interesante, para poder pedir, y aquí es donde la puerca va a torcer el rabo, necesariamente se requiere orar. Y si no se ora, ¿cómo se pide, hermanos? No se puede pedir. Así es que de ahí que sea bien importante entender la diferencia entre, con todo respeto, rezar y orar. Rezar básicamente implica la repetición o la expresión repetitiva de frases hechas, de pensamientos hechos, si tú quieres, de pasajes escritos. Muchas ocasiones incluso sin la reflexión, muchas ocasiones sin el alcance espiritual que eso pueda tener. La oración tiene que ver más precisamente con todo lo opuesto al acto de rezar, ¿no? Mientras que el acto de rezar puede ser una manifestación o expresión repetitiva de ideas, pensamientos, escritos, frases, líneas, qué sé yo, sin reflexión, sin pensamiento, sin alcance. Orar implica necesariamente saber qué es lo que estamos diciendo delante de Dios, y eso es bien importante que lo entendamos. Entonces, después de entender que hay que orar, una segunda cosa que viene como implicación a la hora de pedir, ahí te va, es entender, escucha esto, es entender que somos dependientes de Dios. Nosotros, los hombres y mujeres, somos dependientes de Dios, ¿sí? Hay un pasaje bíblico en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5 que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque puede ser que nosotros seamos muy listos y muy capaces y muy prudentes, ¿no? Es correcto, yo lo creo. Yo creo que somos muy inteligentes, yo creo que somos muy listos. El problema de muchos de nosotros es que somos tan listos y tan inteligentes que muchas veces nos pasamos de listos. Y cuando nosotros nos pasamos de listos es precisamente cuando peor nos va. Y es lo que está diciendo el proverbista: no te pases de listo. O sea, entiende que hay cosas donde tú no puedes. O sea, hay situaciones que te rebasan y necesariamente tienes que confiar en alguien más, alguien que está más allá que tú, ¿sí? De ahí surge la palabra metafísica. En una biblioteca de pronto había un apartado donde había libros de física, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con asuntos espirituales, asuntos del cielo, teológicos y demás estaban enseguida. Y cuando alguien llegaba y le preguntaba al bibliotecario: ¿dónde están los libros de espiritualidad y los libros que tienen que ver con el cielo y que tienen que ver con el alma y con el inframundo y que bla 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 y que tienen que ver con... Y entonces dijo: allá más allá de la física, porque eso significa metafísica. Y las cosas, hay muchas cosas que escapan de nuestras manos, ¿sí? Que escapan de nuestras manos, y a veces nosotros nos pasamos de listo pensando que podemos resolverlas, y tenemos que entender que no. Por eso el proverbista dice: fíate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando vemos nosotros el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios que hay un fariseo, ¿verdad?, que va y se postra de rodillas. Fíjate bien lo que hace, va y se postra de rodillas y dice: gracias te doy porque yo no soy como este de al lado, ¿verdad? Yo sí diezmo, yo sí vengo, yo sí hago, yo sí estoy, yo sí soy de esta manera, y se empezó a justificar. Y si tú te fijas, este hombre lo que está haciendo es confiar en lo que él hace, en lo que él es, en lo que él tiene, y nunca en ningún momento fue y pidió delante de Dios, sino al contrario, lo único que fue
lo que hizo fue ir a presumir delante de Dios las cosas que se supone él tenía, había logrado, etc. Entonces, además de orar, como segunda implicación entendemos pues eso, que ustedes y yo somos necesariamente dependientes de Dios. A la hora de pedir tenemos que ir entendiendo que dependemos de Dios. Una tercera cosa, en el mismo sentido que implica el pedir, ¿sí?, es que no confiamos en cosas materiales. Así de simple. Así de simple. Puede haber muchas cosas que a nosotros nos favorezcan, que nos ayuden, que nos sirvan de apoyo, pero espero que alguien diga amén. Nosotros seguimos confiando en la providencia de Dios. Seguimos confiando en la intervención de Dios. Seguimos confiando en lo que Él puede hacer. Y como lo dijimos ya otras veces reflexionando acá, sí estudiamos, sí trabajamos muy duro, sí buscamos invertir, sí buscamos prepararnos. Pero al final del día, lo que logramos realizar, siempre vamos a terminar diciendo, lo hicimos gracias a Dios. Y tenemos que aprender a hacer eso, porque eso, miren, entiéndanme, eso nos permite mantenernos en el piso. Si no hacemos eso y si no aprendemos a hacer eso, entonces nos subimos en una tajita y nos empezamos a marear. Ese es el gran problema. Así es que nosotros que conocemos a Dios podemos tener muchas cosas de las cuales valernos, pero ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Hablamos de oficios, de profesiones, de inversiones, de ahorros, posesiones, salud, fuerza física. Puede haber poder político, poder financiero, popularidad, fama, genialidad, brillantez, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Pero al final del día entendemos que todas las cosas son gracias a Dios. Una cuarta cosa que implica el pedir necesariamente como consecuencia de todo lo previamente dicho, escúchame, es que tenemos que ir delante de Dios con humildad y con sinceridad. Con humildad y con sinceridad. Amén. Cuando vamos nosotros delante de Dios, vuelvo a lo que ya dije al inicio. Cuando nosotros no reconocemos que hay cosas que escapan de nuestras manos, a partir de ese momento, entiéndanlo, o sea, lo voy a decir de otra manera. Quiero pensar que cuando un hombre y una mujer va y pide delante de Dios es porque ya reconoció su incapacidad. Pero la Biblia dice que el que pide recibe. Fíjense lo que estoy diciendo. Entonces, cuando alguien va y ora delante de Dios y pide y no recibe, además del hecho de que puede ser, ahorita vamos a ver algunos pasajes, que puede ser que esté pidiendo de manera incorrecta, puede ser que sean cosas no convenientes y lo que ustedes gusten y quieran, pero también puede ser que vaya y esté pidiendo sin terminar de reconocerse incapaz y sin terminar de reconocerse realmente necesitado de Dios. Yo estoy seguro 100% de que hay hombres que están en la iglesia y mujeres que están en la iglesia y que piden y que oran y que van, y ¿saben qué? Es en serio, no se reconocen, realmente no se reconocen necesitados de Dios. Yo creo que si nos reconociéramos necesitados de Dios, dijo alguien reflexionando una vez y lo dije yo algunas otras veces, hasta nuestra manera de sentarnos delante de Dios cambiaba, hasta nuestra manera de orar, nuestra manera de invocar el nombre de Jesús, de adorar, hasta eso cambiaba. Pero cuando no reconocemos, entonces eso no puede ocurrir. Una implicación más del pedir, fíjense bien, es la necesidad de establecer una comunión con Dios. Establecer una comunión con Dios. Esa implicación nos invita a nosotros a pensar en la idea de entender y de poder visualizarnos a nosotros mismos. Vamos, y a lo mejor para los que son padres es más fácil que para los que son hijos, o no sé si para los que son hijos sea más fácil. Yo creo que es para los que somos padres, para quienes es más fácil visualizar esa relación que nosotros debemos de tener delante de Dios como hijos. ¿Por qué siento que es más fácil? Porque, bueno, algunos de nosotros que ya hemos sido hijos y que luego ahora somos padres, podemos entender, ¿sí?, esa relación que se da a lo mejor de padres a hijos, y en consecuencia podemos entender esa relación que se da necesariamente de hijos a padres.
porque empezamos a entender el valor de las dos posturas. Y entonces, la necesidad de una comunión con Dios nos invita a nosotros a pensar en esa precisamente relación que nosotros tenemos delante de Dios y entender que nosotros somos sus hijos y Él como Padre, fíjense bien, y Él como Padre definitivamente está dispuesto a dos cosas. Uno, a escucharnos, y dos, a ayudarnos. Fíjense lo que estoy diciendo. A ver, ¿hay alguna diferencia entre ayudarnos y resolvernos las cosas? ¿Es un padre consentidor? ¿Hace el Señor cosas malas que parecen buenas? No. Y resolvernos las cosas podría, para muchos de nosotros, y más con esa mentalidad tan escasa que nosotros tenemos. Tengo aquí el cosquilleo de hablarles a ustedes de lo que implica riqueza, de lo que implica pobreza, de qué es realmente riqueza, cómo aplica la palabra riqueza, cómo se consigue la riqueza. En el sermón pasado, me parece, ¿no? Les hablé de que no hay causas de la pobreza, hay causas de la riqueza. El Señor sabe que ustedes y yo podemos estar en mucho mejores condiciones de las que está. Y el Señor no va a buscar, fíjense bien, no va a buscar, a ver si puedo explicarme, venir a resolvernos las cosas, porque entonces Él actuaría como un líder o como un presidente tercermundista. Como un líder o como un presidente populista, hablando en términos políticos. Los populistas siempre buscan resolverle las cosas a la gente sin invitar a la gente y sin sentar las bases para que la gente se convierta en hombres y mujeres capaces de alcanzar sus propios niveles de bienestar de forma meritoria, o sea, por su propio esfuerzo. Fíjense lo que voy. Yo quiero que entendamos algo y quiero dejar esto aquí como una enseñanza con respecto a lo que Dios pueda tener en mente para nosotros. Yo lo he entendido. Y hay cosas que tenemos que asimilar y que tenemos que atender y que tenemos que entender, aunque no nos gusten. ¿De qué estoy hablando? Que todos nosotros quisiéramos tener una vida mucho mejor de la que tenemos. Y quiero decirles que sí es posible. Sí es posible tener una vida mejor de la que tenemos. Pero también es posible tener una vida peor de la que tenemos. Pongan atención a lo que voy a decir. Voy a decir algunos detallitos, 2 o 3 cosas. Ojalá y a alguien le sirvan y agarren. Muchas ocasiones los gobiernos buscan establecer igualdad, es decir, la igualdad socioeconómica no existe y no va a pasar nunca. Y quiero que lo entiendan muy bien. Nunca. Que se acaben los ricos y que no, eso no va a pasar nunca. Y ustedes dirán, oiga, pastor, ¿y por qué se atreve a decir eso? Muy sencillo. Entre otras cosas, y a propósito de lo que estamos hablando aquí, porque el Señor Jesús lo dijo. El Señor Jesús literalmente expresó y dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Una vez que le pusieron perfume y alguien protestó ahí, dijo: ese perfume pudimos haberlo vendido, costaba tanto, y repartírselo a los pobres. Y luego el Señor Jesús volteó a ver a Judas y dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y luego dijo el Señor: pero a mí no. Hay un doctor, se llama Armando de la Torre, y el doctor Armando de la Torre, por ejemplo, él dice que esa igualdad, a ver, es que quiero irme hasta atrás para explicar toda la idea porque siento que no me explico. Hay diferentes, por lo menos 3 o 4 dimensiones de la igualdad que se han reconocido a través de la historia y viene desde el año 200 o 300, desde el año 65 a 70 antes de Cristo. Donde los estoicos establecen una idea de igualdad, se le llama natural. Luego viene el movimiento cristiano y establece una igualdad divina, o sea, la igualdad ante la naturaleza, la igualdad ante Dios. Y luego vienen los ingleses muchos siglos después y establecen lo que ellos llaman una igualdad legal, o sea, la igualdad ante Dios. Posteriormente, y de forma, yo diría, dice alguien por ahí, absorbiendo, respirando y comiendo lo que se conoce como una necrofilia ideológica, o sea,
un sistema de gobierno que la historia ha demostrado que está muerto, que no funciona, pero alguien quiere seguirlo manteniendo, entonces empiezan a hablar de lo que ellos llaman una igualdad en lo que se llama en el tener, lo que sería una especie de igualdad social o socioeconómica. Pero ustedes deben de saber que las igualdades socioeconómicas no son posibles y solamente se consiguen hacia abajo, nunca hacia arriba, y necesariamente va a ser de forma injusta y a la fuerza. ¿De qué estoy hablando? De algo tan sencillo como decir: está un compañero conmigo y estoy yo, él es muy bueno en las matemáticas. O yo le decía a mi esposa explicándole, le digo: tú eres muy bueno en las matemáticas. Bueno, tú eres de 95, pero yo soy de 6. O sea, a eso que tú tienes se le llama riqueza también. Se le llama riqueza, y se le llama habilidad, se le llama velocidad. Y tú tienes una velocidad que yo no puedo alcanzar, porque tú eres capaz y eres brillante para las matemáticas. Y eso es tuyo, nadie te lo dio, nadie te lo regaló. Eso viene contigo, te lo regaló el cielo. Pero yo soy malo para las matemáticas. Pero como vienen y dicen, es que tiene que haber igualdad entre ustedes, entonces lo que van a hacer es forzarte y dar para abajo. Y te van a decir: a ver, Neftalí, tienes que igualarla. Yo voy a decir: pues aunque le force acá el cerebro, y aunque pise el acelerador, y aunque mate todas las neuronas que traigo metidas en el cerebro que he logrado construir, no me da para las matemáticas. Lo más que alcanzo es un 6.5. Y entonces le van a decir a mi esposa: como usted es muy buena para las matemáticas, bájele a su nivel, y ¿sabe qué? Vamos a bajar su calificación al 6.5 para que ustedes dos estén iguales. Porque la única manera de haber igualdad va a ser hacia abajo y a la fuerza, necesariamente, y de forma injusta, porque eso no es justo. Es como ir a las Olimpiadas y de pronto decir al que corre rápido y llega primero, porque luego se preparan, ¿verdad?, años para ir a las Olimpiadas, los 100 metros planos, y luego entre los que van, 20 que van y corren, uno llega y corre y llega primero, y todos los que vienen atrás vienen y pum, 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 y se vienen quedando atrás, pero uno llega primero, y luego llega uno en segundo, y luego llega uno en tercero. Es como llegar y decir el árbitro: hey, a ver, el que va primero, a ver, 5 metros antes, páreseme ahí. Y se para el que va corriendo. Y luego le dice: a ver, el que va segundo, hey, páreseme ahí. Y se para junto con el otro, y así los para todos al mismo nivel. Y luego dice: ahora sí, lleguen todos juntos. Lo único que está haciendo es frenar al que corre rápido para que se quede al nivel y a la velocidad de los que corren lento. Socioeconómicamente hablando, eso solamente se puede hacia abajo y a la fuerza. ¿Me estoy entendiendo? Y de forma injusta. Porque lo único que vamos a hacer es buscar detener a los hombres y a las mujeres que quieren salir adelante, que pueden hacer muchas cosas. Pero como los otros no pueden, pues entonces no lo hacemos los demás. Y el Señor Jesús no dijo eso. Él dijo: a los pobres siempre los tendré con vosotros. Y deja que ella se gaste el dinero del ungüento en mí, porque me está preparando para la sepultura. Eso dijo el Señor Jesús. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de el punto que tiene que ver con la idea de esa relación que nosotros establecemos con Dios, entendiendo que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, y que Él lo que va a buscar para nosotros son no cosas malas que parezcan buenas, sino siempre nos va a generar, como dijimos en la introducción, cosas buenas. ¿Me estoy entendiendo hasta ahí? Bueno, espero haber dicho algo. Ahora bien, vamos a hablar de la segunda cosa, que tiene que ver con buscar. ¿Qué implica la palabra buscar? Fíjate bien. Y la palabra buscar, o más bien, más que la palabra, la actitud de buscar, tiene que ver con, o la implicación que tiene es necesariamente, ahí va, el acto de orar. No puede faltar el acto de orar, ahí te va, pero de forma calificada, pero de manera sincera e intensa. ¿Sí? A ver si puedo explicarme. Los adjetivos de la sinceridad y la intensidad tienen que ver con entender que estamos tratando de conseguir algo. A ver si puedo explicar, ya lo hemos explicado otras veces, algo que no salta a la vista.
O sea, espero que nos quede claro esto. La sinceridad y la intensidad conllevan la idea de acción, conllevan la idea de trabajo, conllevan la idea de actuación necesariamente. Porque estamos delante de algo que estamos queriendo conseguir que no salta a la vista, que no es solo llegar y tomar, no solo llegar y coger, que no solo llegar, no, sino que hay que hacer algo más que eso. En el libro de Daniel capítulo 9 versículo 3, Daniel nos habla de lo que él hizo con respecto a la idea de buscar, y él dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, y luego dice, buscándole en oración y ruego. Y la manera en la que la palabra de Dios nos presenta la forma en la que Daniel buscaba al Señor, la idea de volver el rostro, la idea de hacerlo no solo con oración sino con ruego, nos presenta a nosotros esa actitud de intensidad que tiene que llevar la oración, porque sabe Daniel que está delante de algo, voy a decirlo así, ¿no? Delante de algo que no se consigue de manera fácil, de manera sencilla. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, y estoy hablando, fíjate bien a lo que voy, y quiero conectarlo con lo que acabo de mencionar. Cuando tú vas a la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29, dice el Señor, hablando de un contexto en el que el pueblo de Israel, como un acto profético que se da, llegaría a ser cautivo, llegaría a ser llevado a otros pueblos y llegaría a estar delante de otros dioses, de ídolos, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice, hablando de su líder, dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, dice, lo hallarás. Y luego dice, fíjate bien, como parte de la oración que se tiene que hacer de manera sincera y con intensidad, necesariamente, aquí la palabra de Dios nos presenta la forma o una implicación más que tiene que ver con la forma de la oración. Dice: y lo hallarás si lo buscares, dice, de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea, lo voy a decir de una forma muy simple. Buscar a Dios con todo el corazón y con toda el alma significa tan simple como ir y buscarlo sinceramente, sabiendo quién es Él, sabiendo quién soy yo, sabiendo la falta que me hace Él, así de simple, para no darle más vueltas al asunto. Ahora, cuando tú vas a la palabra de Dios también, en un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, fíjate bien, recalcando lo que dice Deuteronomio, ya muy después, dice en el versículo, capítulo 29 de Jeremías, versículo 12, dice: entonces, bueno, voy a leerlo desde el 11, que es un versículo que siempre menciono y que hemos leído muchas veces. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y luego dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y luego dice: y yo os oiré, dice el Señor. Y luego dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice el versículo 14: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, la forma de oración que debe de ir delante de Dios o llevarse delante de Dios a la hora de buscar, esa oración tiene que ser sincera, tiene que ser intensa. Ahora sí que, como dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Una segunda implicación
que tiene que ver con la idea de buscar, o que implica el buscar, fíjate bien, es el esfuerzo personal. El Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33, y el esfuerzo personal básicamente implicaría a lo mejor pensar en esa lucha interna, mental, espiritual, de ideas, de valores. Cuando hablo de valores me refiero a las prioridades que nosotros hacemos. Y ese versículo nos dice algo tan sencillo. O sea, el esfuerzo personal parte desde ahí, establecer esa diferencia en las prioridades, como para entender qué es lo primero que debemos de buscar. Ese versículo lo hemos mencionado muchas veces. Dice el Señor: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice: y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso hablo yo de ese esfuerzo interno, mental, espiritual, y que tiene que ver con la necesidad de establecer las prioridades, lo que realmente importa y lo que no. Amén, hermanos. Amén. Una tercera implicación que tiene que ver con la idea de buscar, si es que quieres hallar, es que debes de cooperar sinceramente con tu oración. ¿Sí? A ver, voy a tratar de explicarme. Cuando yo voy delante de Dios y hago una oración, esa cooperación de la que estamos hablando nosotros, básicamente, lo voy a decir de otra manera, tiene que ver con esa coherencia que debe de haber entre lo que nosotros decimos delante de Dios y lo que nosotros hacemos. ¿Sí? O sea, lo voy a poner bien simple, así, simple. La cooperación que nosotros debemos hacer y que tiene que ver con esa coherencia entre lo que hablamos, lo que pedimos, lo que buscamos delante de Dios y lo que hacemos a la hora de, ¿sí? Es tan sencillo como esto. El hombre y la mujer que de pronto van delante de Dios buscando que el Señor, buscando, ¿sí? Buscando. Y aquí os van dos cosas. Buscando es: Señor, necesito un trabajo porque no hay yo qué hacer en mi casa, me falta para los pasajes, ¿sí? Uno, pero nunca sale a buscar un trabajo. Dos, y cuando lo tiene, ya no va a la iglesia. No hay cooperación en nuestra oración porque no hay coherencia. A veces hay hermanos que, estando sanos, pueden orar, pueden cantar, pueden acudir a las reuniones, están en la congregación, y luego de pronto se enferman, se les dificulta ir a la iglesia, y en su interior y en su corazón anhelan estar sanos, y luego a veces hasta oran y piden la oración buscando, otra vez, buscando. Estamos hablando de buscar, ¿verdad? A ver, cuando alguien no tiene trabajo, está buscando. Siempre se busca lo que no se tiene, hermanos. Está buscando algo que no tiene. Cuando el hombre y la mujer están enfermos, hay algo que no tienen. ¿Qué es? Salud. Están buscando tener salud. Y a veces hay alguien que dice: para ir a la iglesia, para servirte, Señor. Pero cuando estaba sana no lo hacía. Cuando estaba sano no lo hacía. Y yo no sé si después de sanar sí lo vaya a hacer. Pero falta la coherencia y la ayuda que nosotros, no sé si me estoy explicando, la cooperación que implica llevar nosotros en nuestra oración delante de Dios cuando nosotros vamos y de pronto estamos buscando algo. 3. Punto 3. Espero que reciban algo. No, iba a decir muchas cosas más, pero siento que me voy a desviar. 3. Vamos a hablar del llamar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No me voy a detener con todos los pasajes que tengo a la mano, me aseguro que son muchos. Los menciono si quieren y ya ustedes los revisan. Pero llamar implica algo tan simple como esa palabra clave que es vertebral en la vida de los hombres y las mujeres que somos cristianos y que es vertebral en todos los ámbitos de la vida. Pongan atención.
donde se requiere o se busca mejorar. Fíjense bien lo que voy a decir. Perseverancia. El llamar implica tener perseverancia en la oración. Acuérdense ustedes que dijimos que todo lo que íbamos a decir tenía que ver con el asunto de la oración. Ahora, pónganme atención a esto. Dije hace un momento que de pronto hay situaciones que quisiéramos todos mejorar, pero que a veces no entendemos cómo funciona. Pongan atención, por favor. Es importante que lo entendamos. Yo creo que es parte de lo que dice un escritor de hace mucho tiempo, Adam Smith, en un libro que se conoce como La riqueza de las naciones. Y el doctor Armando de la Torre de alguna manera a lo mejor retoma esas ideas de ahí. Pero perseverancia es una palabra clave, dije yo, que no solo aplica en la oración, aplica en todos y cada uno de los ámbitos de la vida. Todos nosotros quisiéramos, por ejemplo, ser ricos económicamente. La riqueza tiene muchas aristas y se los voy a poner tan simple como esto. A ver si alguien, el que tiene Dios para oír, oiga. Pobreza es escasez en los ámbitos que tú quieras. Riqueza es abundancia en los ámbitos que tú quieras. Ya lo dije. Piensa en lo que quieras. Voy a repetirlo. Pobreza es escasez en los ámbitos que tú quieras. Piensa en lo que tú quieras. Riqueza es abundancia en los ámbitos que tú quieras. ¿Por qué hay pobreza? Porque las causas de la riqueza no se tratan. Pero nada más hay 3 cosas que se tienen que considerar para poder mejorar la situación. Estoy hablando de perseverancia, como el factor que se requiere a la hora de ir delante de Dios en oración, y como el elemento, como el ingrediente que permite, vamos, lo voy a poner así, como una de las claves que se requieren en la combinación para poder, a la hora de llamar, que la puerta se abra. Espero estarme explicando. La perseverancia. Fíjense lo que voy a decir. Espero que todos reciban esto que voy a mencionar. Solamente se puede mejorar tu condición socioeconómica de 3 maneras. Trabajo duro. No nos gusta, pero es así. Disciplina. Pon atención. Tiempo. No hay otra manera. Los que no aceptan esas reglas, que son las correctas, son los que terminan tomando atajos y haciendo las cosas de manera incorrecta. Trabajo duro, disciplina, tiempo. En eso se requiere perseverancia. ¿Sí? Constancia. Pon atención a lo que voy a decir. Tú como padre, de seguro vives mejor que tus padres. Yo como padre, vivo mejor que mis padres cuando yo era niño. Mis hijos viven mejor que yo cuando era niño. Los hijos de mis hijos van a vivir mejor que ellos. Y en la medida en la que haya trabajo duro, disciplina, y dejen que pase el tiempo, eso tiene que ocurrir. Así de sencillo. La perseverancia es el secreto, es el ingrediente que nos da a nosotros la posibilidad de conseguir las cosas. Biblia, mas el que persevere hasta el fin. ¿Y el que no persevere qué? Apliquen el que persevere y a cualquier cosa y quítenle, será salvo. Y cámbienlo por lo que ustedes gusten. ¿A qué se lo quieren aplicar? Mas el que persevere, ¿en qué? ¿Va a qué? Mas el que persevere, ¿en qué? ¿Va a qué? Y puede aplicar tanto para lo negativo como para lo positivo. Porque el que persevera tomando y tomando licor y tomando licor, váyanse a la consecuencia. ¿Qué? Aplica en todos los sentidos. Son leyes establecidas. Y es una ley bíblica establecida, la perseverancia. Y nosotros queremos
que ocurran las cosas a la hora de llamar, entonces simple y sencillamente nuestra oración debe tener perseverancia. Textos: Lucas 11, 5 al 8, 18, 1 al 15. Encontramos a Abraham en Génesis 19, encontramos a Elías en Santiago 5, 16 al 18. Encontramos a la mujer cananea, Mateo capítulo 15, versículo 27, o a Pablo en 2 Corintios 12, 8, al mismo Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 44. O sea, no voy a leer todos los pasajes porque finalmente es mucho, pero ahí está. Entonces, llamar implica tener perseverancia en la oración para que las cosas se den. Insistir, 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 insistir. Amén, hermanos. Y lo último que quiero mencionar es así de simple. Una implicación. Escuchen esto, ¿sí? Desanimarse está prohibido. ¿Me siguen? Desanimarse está prohibido, ¿sí? Entonces, Lucas 18, 1 nos invita a eso. Segundo a los Corintios capítulo 4, versículos 1 y versículo 16, nos invita también a la idea o a pensar en la idea de no desmayar. ¿Por qué, hermanos? Ahí les va. Lo dije ya, porque si nosotros estamos en busca de un resultado, buscando que una puerta se abra, estoy hablando de andar caminos que no nos gustan y encontrar puertas que nos mejoren el camino en el que estamos. Para que eso ocurra necesitamos perseverar. Va a pasar de todo. Entiéndanme, estoy hablando de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Piensa en lo que tú quieras, piensa en tu familia, en tu relación, en el trabajo, en la economía, en la salud, en un plan alimenticio, en lo que tú gustes y quieras, lo que sea. Va a pasar de todo. Pero si tienes algo que estás buscando que ocurra, entonces simple y sencillamente el ingrediente secreto se llama perseverar. En este caso, con respecto al asunto de la oración. Así es que termino esta tarde con algo tan sencillo como entender que el que pide, ya dijimos cómo, con las implicaciones que se requieren, recibe. El que busca, ya mencionamos las implicaciones, lo que implica buscar, halla. Y el que llama, con esas implicaciones, necesariamente se le abrirá, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así es que yo quiero invitarles esta tarde a orar, y yo quiero invitarles simplemente a recordar algo tan sencillo como el hecho de que Dios, escucha esto, por favor escúchalo, Dios siempre oye tus oraciones. Dios siempre escucha tus oraciones. Voy a repetirlo. Dios siempre responde tus oraciones. Siempre. Siempre. Otra vez. Él siempre oye. Siempre oye. Vamos y oramos delante de Dios y el Señor está poniendo atención. Él siempre escucha. Vamos y oramos delante de Dios y entonces Él empieza a revisar nuestra oración, empieza a analizar nuestra oración, y en base a lo que analiza, porque está escuchando, entonces Él responde nuestra oración. Y lo hemos dicho otras veces. Muchas veces dice, sí, aquí está, pum, y lo da. Otras veces dice, espérate, no es el tiempo, no estás preparado para eso. No estás preparado para eso. Y entonces va la perseverancia, seguimos y llega un momento en el que de pronto se da aquello que nosotros estábamos pidiendo hace un tiempo. Y otras veces dice, interpreta mi silencio. Y eso significa no. Pero es que hay algo que tenemos que entender todos, de verdad, de verdad. Ya predicamos un tiempo atrás de esto. Hablamos de la idea, lo que tiene que ver con la idea de saberse amado, ¿se acuerdan? Percibirse amado, sentirse amado. Yo no sé ustedes, pero yo sé que Dios me ama a mí. Y yo no sé ustedes, pero yo volteo para todos lados y digo, es que todo lo que veo, todo me dice que Dios me ama. Todo me dice. Oiga, pastor, pero pues no anda en un BMW. Pues bueno, ¿y quién dice que yo quiero eso? ¿Quién dice que me muero por eso? ¿Quién dice que con eso voy a medir si Dios me ama o no? No, es que Dios me ama a mí, yo lo percibo. Y yo lo siento. Yo siento que Dios me ama. Lo siento. Y sentirlo implica para mí experimentar esa sensación de satisfacción, esa sensación de bienestar, esa sensación de seguridad, esa sensación de disfruta lo que hay. O sea, yo por eso dije, que está haciendo tierra, que no importa. Amo mi pedazo de tierra. Amo donde vivo yo. Yo amo este lugar. Si no lo amara ya me hubiera ido a otro sitio.
me hubiera ido de aquí, pero no. Yo amo este lugar. Me siento amado por Dios. De diferentes formas. La percepción me lleva a eso, a experimentar esa sensación de amor de Dios. Yo quisiera que sintieran eso ustedes, lo mismo, de tal manera que cuando vayan delante de Dios y hagan una oración, por más simple que sea, ustedes estén conscientes de que Dios está oyendo esa oración, la está escuchando y la está contestando. Porque se saben amados, porque se perciben amados, porque se sienten amados, porque tenemos un Dios que nos ama. Esto es un asunto de fe, de creerlo, solo eso, de creerlo. No busques comprobar nada, ni busques convencer a nadie. Simplemente vive, experiméntalo. ¿Entienden? Ojalá y alguien me esté escuchando. Espero no estarle hablando al desierto. No importa qué pase, ni qué se dé. Nos conviene vernos así. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? Cierren sus ojos. Invoquen el nombre de Jesús. Jesús quien puso en la tierra con su sangre el perdón.